Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros. Arrancamos el temperamento número 78 en este marzo del 2026. Hoy vamos a hablar de la energía nuclear, pero les contamos que, el guión original que teníamos cambió un poco, ¿no? De acuerdo a los últimos acontecimientos de los ataques de Estados Unidos a Irán, en un nuevo episodio de violencia bélica en Medio Oriente, que ya hemos abordado en otras ocasiones, en otros programas. Así que teniendo en cuenta estos últimos acontecimientos en aquella región, vamos a hacer, como teníamos planeado, un programa sobre energía nuclear, pero con estas características, ¿no? Ya también veníamos haciendo algunos programas en torno a la crítica a la ciencia, así que de alguna manera continuamos nombrando también y teniendo en cuenta la violencia de la guerra en Medio Oriente. Si bien el eje central del programa estaba pensado para hacer una crítica del uso de la energía nuclear a partir de sus usos civiles, no podemos evadir que nuevamente se están tirando bombas sobre población civil y se está nuevamente en situación de guerra a partir de que un Estado, en este caso Estados Unidos, dos en realidad, porque también está Estados Unidos e Israel, que entre paréntesis poseen los dos armas nucleares, acusan a otro, en este caso Irán, de tener en su poder material nuclear apto para realizar una bomba atómica, y con este pretexto inician toda una serie de bombardeos que ya llevan cerca de 3 semanas y que se están extendiendo a muchos objetivos, sobre todo civiles, además de militares, por distintos territorios de Oriente Medio. Esto arrancó el año pasado, cuando el Estado de Israel decidió atacar a los altos mandos militares, además de los científicos que trabajaban en el programa nuclear iraní. Posteriormente bombardearon instalaciones de lo que sería una planta de enriquecimiento de uranio para producir una bomba en Natanz, Irán. Con esto dijeron que frenaban el programa nuclear iraní. Sin embargo, 3 semanas atrás se retomaron los ataques militares que fueron respondidos por el régimen de los ayatolás. Y no podemos dejar de mencionar que esta no es la primera vez que se utiliza la potencialidad de un enemigo para producir armas nucleares como excusa para realizar un ataque bélico. El caso del ataque a Irak en 2003 por parte de Estados Unidos, en ese momento presidido por Bush, donde después nunca hallaron las armas de destrucción masiva que usaron como excusa, en ese caso junto con Inglaterra para atacar Irak, o bombardeos de Israel a Siria en el año 2007, en los cuales también se dijeron que se estaba por producir una bomba atómica. Cabe aclarar que estos países o estos territorios que son atacados, cuando se acusa a sus gobiernos de que quieren producir una bomba, por ahora en ninguno de los casos se demostró fehacientemente que tuvieran la bomba efectivamente, mientras que los estados que sí poseen una bomba atómica, legalmente, según Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia, además de posteriormente el desarrollo indio y el desarrollo pakistaní, y posiblemente Israel y Corea del Norte, nunca fueron atacados a pesar de tener efectivamente capacidad bélica nuclear. Es interesante señalar, ¿no?, cómo el desarrollo científico ha estado muchísimas veces ligado al desarrollo bélico, ¿no es cierto? Y la energía nuclear en este caso no es la excepción. Vamos a ir un poquito para atrás, hacia comienzos del siglo XX, para ver algunos hitos, ¿no?, del desarrollo científico en relación a esta ciencia y su relación también con, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Si miramos un poco el desarrollo histórico que posibilitó el estado actual de cosas, podríamos pensar que la tecnología nuclear es uno de los ejemplos más paradigmáticos en los cuales vemos cómo se desenvuelve la ciencia en el capitalismo moderno. Hay pocos desarrollos que prometan a la vez progreso ilimitado
y a la vez amenacen a la humanidad con una destrucción total. Entonces eso nos lleva a pensar un poco sobre el rol de la ciencia y el positivismo, el ansia de progreso eterno, y también cómo conviven estos desarrollos con fines militares una vez que se aplican en el campo civil. Si vamos atrás en la historia, el dominio del átomo es mucho más que un hito técnico, porque redefine un poco las relaciones de poder entre los estados y las relaciones de poder entre los estados y la población civil, o al interior de la burguesía, inclusive también en el capitalismo moderno. En términos históricos, la manipulación y el uso de la energía contenida en el núcleo del átomo es relativamente nueva. Recién en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, el atomismo, a partir de que Dalton lo usa para explicar la química, a la vez de que se consolida la idea de que existen partículas elementales con propiedades microscópicas en la materia, aparece como una idea central. Sin embargo, en ese momento todavía consideraban que el átomo era una partícula indivisible. Sin embargo, casi por el mismo momento histórico, se descubre la radioactividad y luego descubren que la materia puede liberar energía sin una reacción química, o sea, rompiendo el núcleo del átomo. En ese momento, el núcleo atómico deja de ser una abstracción teórica y empieza a volverse algo manipulable. Y con el nacimiento de la cuántica se llevó a fondo el conocimiento del núcleo subatómico. Entonces empezaron a darse pie a posibilidades que algunos años antes eran completamente impensadas. En el año 1938, en Alemania se descubre la fisión nuclear y se dan cuenta que la fisión nuclear libera más energía que cualquier reacción química conocida hasta el momento. Esto es, libera más energía que cualquiera de los explosivos de los que se tuviera conocimiento hasta ese momento y que nunca posteriormente se tuvo conocimiento, o libera más energía térmica que cualquiera de los combustibles de los cuales se conocen, porque es una reacción de otra naturaleza. En ese momento, todo un grupo de científicos, algunos exiliados de Europa y otros norteamericanos, empiezan a tener mucho miedo de que los científicos alemanes puedan consolidar una bomba atómica. Y es famosa la carta que en 1939 Einstein le escribe a Roosevelt sugiriéndole que desarrolle la bomba antes de que lo hagan los alemanes. Los alemanes tenían uranio y tenían importantes físicos teóricos en ese momento, pero nunca tuvieron la capacidad de producir una bomba atómica, si bien trabajaron en ello. Sin embargo, la democracia estadounidense puso a sus mejores científicos a desarrollar la tecnología nuclear con fines bélicos en el denominado Proyecto Manhattan. Lamentablemente, el Proyecto Manhattan cumplió sus objetivos, más allá de que la Alemania nazi ya había sucumbido en la Segunda Guerra Mundial. Esto no les impidió a los Estados Unidos primero probar una bomba atómica en su propio territorio y posteriormente devastar completamente dos ciudades de Japón, que era el único enemigo que les quedaba en pie en la guerra en ese entonces. Este es un hito muy, muy negro en la historia de la ciencia, en el cual el último desarrollo, el más avanzado de todos, sirve para realizar masacres y se expande en los distintos estados vencedores en la Segunda Guerra Mundial. En esta sintonía y mucho más acá en el tiempo, también podríamos pensar esto en la guerra, ¿no? En la guerra Rusia-Ucrania. Claro, posteriormente al desarrollo nuclear de los Estados Unidos, sus aliados en la guerra comenzaron todos a intentar tener la bomba. Rusia, por supuesto que rápidamente, la antigua Unión Soviética en realidad, rápidamente logró obtener la tecnología para poder dominar el átomo y llevar adelante una bomba nuclear. Y esa es la sombra que hoy se proyecta sobre toda Europa cuando Rusia
el Estado ruso ataca a un país vecino, lo invade, lo mantiene en guerra durante varios años y amenaza todo el tiempo en responder contra cualquier ataque sobre su territorio con una bomba que sería devastadora. Pero además de eso, mientras tanto sucedía el desarrollo atómico con fines bélicos, se fue desarrollando una tecnología nuclear con fines, llamémosle, pacíficos o civiles, que es la tecnología de las centrales nucleares que dan electricidad. Y decimos esto en este momento porque lo que también sucede en este conflicto bélico ruso-ucraniano es que en el medio de la guerra quedan dos centrales nucleares. Una es la muy tristemente célebre Chernobyl, que sufrió un, vamos a decirle, accidente en el año 86, que fue una catástrofe para toda la región en la que se encontraba, causando miles de muertes espantosas y teniendo que abandonar muchísima gente sus hogares. Y otra es la central nuclear de Zaporilla, actualmente activa. Ambas centrales nucleares quedan en el medio del conflicto bélico. Obviamente un conflicto bélico es un conflicto en el cual la violencia se despliega y hay un montón de cosas a las que le dicen daños colaterales, como por ejemplo que una central nuclear se quede sin un suministro eléctrico que le permita refrigerar su reactor y que quede al borde de la catástrofe, o que el sarcófago que protege la central nuclear de Chernobyl quede averiado porque algunas municiones impactan contra él. Ese es el resultado en este momento, uno o alguno de los resultados de este desarrollo nuclear que nos deja estas centrales nucleares desperdigadas por todo el mundo y con estas posibilidades de catástrofe siempre latentes. Por supuesto que todo este desarrollo técnico y bélico también tuvo sus detractores. Desde mediados del siglo XX va surgiendo un amplio movimiento antinuclear, sobre todo en los países del llamado en aquel momento primer mundo, ¿no es cierto? Un movimiento que nace más que nada de forma, digamos, toma un matiz decididamente ciudadanista y sobre todo pacifista, ¿no? De hecho, es un movimiento que influye, podemos decir, en la cultura pop, digamos, del siglo XX. Bueno, cuando su símbolo, recordarán, fue adoptado luego por el movimiento hippie, la famosa, es como un arbolito para abajo, digamos. Bueno, se constituyó en un símbolo ya más de masas, digamos, ¿no? Pero bueno, fue un movimiento muy importante en su momento, sobre todo ahí en Estados Unidos, llamando la atención sobre este tipo de posible destrucción, digamos, un movimiento que a su vez tenía digamos, un discurso del apocalipsis o del colapso, algo que también de alguna manera tenemos que cuestionar o empezar a rever un poco, ¿no? Ese tipo de discursos más tremendistas de parte de ciertos sectores, ya sean pacifistas o ecologistas, ¿no? También obviamente se fue desarrollando un movimiento más crítico dentro del movimiento antinuclear y vamos a rescatar algunas de estas reflexiones que hicieron compañeros a lo largo del siglo XX en esta cuestión, ¿no es cierto? Uno de los textos que consultamos y que vamos a comentar ahora es Contra el pacifismo nuclear, de Rubel. Recordemos, Rubel fue uno de los más grandes estudiosos de la obra de Karl Marx, una persona que la estudió en profundidad para sacarle todo el matiz leninista o stalinista con el cual el marxismo más oficial, digamos, difundía la obra de Karl Marx. Aparte de un erudito en la obra de Marx, como decía, también fue una persona que supo reflexionar sobre el transcurso del siglo XX, en este caso sobre todo lo que venimos hablando ahora del desarrollo de la energía nuclear. En este texto, que donde él parte de las críticas de Marx al desarrollo de las máquinas y de la ciencia, se plantea una cosa muy interesante que de alguna manera también se engancha con algunas críticas que hemos hecho nosotros en torno al antifascismo y estas cuestiones que también abarcamos en otro programa, ¿no es cierto? Rubel plantea en este texto cómo ambos en ese momento, ya sea puede ser Estados Unidos o los nazis, o Estados Unidos y la Unión Soviética, plantean y difunden un discurso del terror, ¿no? Un discurso del miedo, en el cual el otro, siempre es el otro,
posee estas armas de destrucción masiva y llevarían al mundo al apocalipsis. Algo que fue así, digamos, en la década del 60 sobre todo, estuvo muy presente ese discurso, ¿no? Incluso en los medios de comunicación, bueno, influyó en general, ¿no? Rubel marca esto, ¿no? Cómo estas superpotencias militares y científicas toman este discurso siempre para señalar al otro, a un enemigo que también hay que destruir, incluso destruyéndolo con armas nucleares, ¿no es cierto? Él marca esto, ¿no? Finalmente, los que lanzan la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki no son los nazis, obviamente, sino Estados Unidos, en nombre de la democracia y en nombre de la paz y en nombre de la civilización occidental, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, hoy también se ven, ¿no? Con estos últimos acontecimientos que hubo con la guerra ahora con Irán, se vio gente como festejando los bombardeos de Irán a Israel, como una forma como de venganza en contra de lo que Israel hizo sobre la población civil palestina. Evidentemente, ni Irán, menos Israel y Estados Unidos representan los intereses del proletariado que quedan siempre bajo el fuego de la guerra, ¿no es cierto? Esto es lo que marca Rubel, digamos, no hay que elegir bandos entre si son más buenos los estadounidenses o los nazis o los soviéticos en ese momento, ¿no es cierto? Ambos, los bloques, digamos, manejan este nivel de desarrollo y ambos siempre señalan al otro como el enemigo, ¿no es cierto? Rubel también marca en un momento, algo que también es parte muchas veces de los discursos ecologistas que escuchamos, ¿no? Que la culpa es del hombre en abstracto, ¿no? Como que todos somos culpables de lo que pasa y es el hombre el que lleva esto al mundo. Bueno, él dice, no, bueno, evidentemente el desarrollo técnico y científico se debe a un desarrollo particular de la economía y de los estados, ¿no es cierto? Es muy interesante. Incluso cuestiona la propia noción de apocalipsis, Robel. Dice, no, el apocalipsis en realidad es la destrucción del mundo de los corruptos por la venida del reino de Dios a la tierra. No tiene nada que ver, ni Estados Unidos, ni los nazis, ni la Unión Soviética iban a implementar el reino de Dios en la tierra. Un texto que animamos a leer se llama Contra el pacifismo nuclear y lo pueden encontrar en internet. Y un texto que ha sido difundido y traducido por los compañeros de Etcétera en España, ¿no? Unos compañeros que hace ya muchas décadas están difundiendo textos que de otra manera no llegarían al público hispanohablante. También nos acercamos al libro Fisuras en el Consenso, antología de escritos del Comité de Irradiez, que es un libro que narra justamente o que recopila textos del Comité de Irradiados, que fue un grupo que se opuso al desarrollo de la tecnología nuclear, sobre todo para uso civil en Francia, y que estuvo activo desde el año 87 hasta el 94. Es muy interesante este texto porque este es un grupo de militantes radicalizados que tomó el camino de oponerse a la energía nuclear porque era algo urgente, pero también porque lo veían como algo necesario para poder llevar adelante su militancia, que era una militancia completamente anticapitalista. Es un gran ejemplo el de Comité de Irradiados. Vamos a leer simplemente un panfletito que repartieron en una actividad como para graficarlo y vamos a hacer algunos comentarios más. Con el pretexto de intereses económicos y demás zarandijas como el progreso, los gobernantes nos imponen, bajo la diligente batuta de sus especialistas, la producción de un mundo que nos destruye. En el altar de los imperativos económicos, hemos de sacrificar nuestra vida, aceptando que se ponga en peligro nuestra existencia, con toda la nocividad que nos obligan a producir y consumir para servirlos. Este es un volantito que repartieron en una actividad en marzo de 1987 en la región de Neuvy-Bouvin, no estoy muy seguro si lo pronuncio bien, pero es dentro de los dominios del Estado francés. Este libro nos presenta particular interés porque realizan una crítica del ecologismo como ciencia dentro del capital, nombran cómo la ecología como disciplina surge para poder arreglar los desastres que la dictadura de la economía realizaba en las zonas agrícolas, cómo la agricultura rompía todo y los primeros que pudieron restablecer un poco de orden en ese lugar fueron los ecologistas como científicos.
y cómo esta disciplina se va convirtiendo en una disciplina totalizante que pretende ordenar, a fin de cuentas, los resultados o daños de la catástrofe capitalista en la Tierra. Desde ese punto de vista es muy interesante la crítica que tienen de la ecología. Inclusive este es un grupo que tiene la capacidad de darse cuenta que en algún momento su actividad se vuelve inconducente para los fines revolucionarios y tienen un texto en el cual anuncian su disolución, no porque claudican en la lucha antinuclear, sino porque no critican los mismos preceptos de una lucha completamente enfocada a una sola actividad. Así que muy recomendable el libro de Fisuras en el Consenso del Comité de Irradiados, y además nos permite dar un pantallazo de distintas luchas que se dieron en el continente europeo sobre todo, y nos marcan un poco cuál es la oposición que se genera a este tipo de energía. En principio nos hablan de que la energía nuclear genera una necesidad de un totalitarismo en una región del planeta donde el dominio de la técnica y de los técnicos es tal y el secreto de Estado respecto de la tecnología que se utiliza para producir electricidad, en este caso, es tan grande que no se puede escapar de dicho monstruo, por decirlo de alguna manera. Esto es, los científicos son los únicos encargados de evitar el caos que puede producir una central nuclear que ellos mismos pusieron, pero además el Estado, a través de sus fuerzas represivas, es el único capaz de poder encauzar las posibilidades de salir de una catástrofe, como fue la catástrofe de Chernobyl, que le dio de alguna manera un puntapié inicial al inicio de este grupo, y si bien no fue la única, en ese momento era la más emblemática de las que sucedieron. Posteriormente está la cuestión de qué hacer con los residuos nucleares. Se sabe que el uranio como productor de energía tiene una determinada vida útil y luego de eso deja de producir tanto calor como el necesario para poder mover las turbinas de una central nuclear. En ese momento, de todas maneras, el material radioactivo sigue activo justamente, hay que enfriarlo y luego va a quedar durante miles de años emitiendo toxicidad. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con ese material? Las centrales nucleares tienen una vida útil, podríamos decir, larga, varias décadas. Entonces, al principio, durante su instalación, ese es un debate que se da poco. Ahora, cuando llegan al final de su vida útil, a la última etapa, entre paréntesis, como están actualmente las centrales nucleares que hay en la Argentina, cerca de Rosario, cerca de Buenos Aires, cerca de Córdoba, son 3, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que son recondicionadas para que sigan funcionando, pero que ya llevan varias décadas produciendo. La pregunta es, ¿qué se hace con esos residuos? Entonces, ¿qué se hace con esos residuos? Se enfrían y posteriormente no hay mejor idea que enterrarlos. ¿A dónde se entierran? Es una pregunta que el Comité de Irradiados dice: para el emplazamiento de residuos nucleares se buscan zonas geológicamente estables, poco pobladas y socialmente no conflictivas. Queríamos hacer una mención también de lo que ocurrió en el año 2011 en Fukushima como un ejemplo de que los accidentes, si los podemos llamar así, ocurren, ya que en Japón, en una zona sísmica, y en uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo, luego de un terremoto con posterior tsunami, se perdió líquido refrigerante y se fusionó el núcleo de la estación nuclear. Esto dio como resultado una gran contaminación, desplazamiento de gente y material radioactivo que todavía hoy están tirando al océano, porque no saben bien qué hacer con eso, realmente no tienen una mejor solución. Y también queríamos hablar un poco del estado actual del arte, en el cual se habla hoy en día de SMR, reactores modulares pequeños. Son reactores que todavía están en fase de desarrollo, si bien ya hay 5 construidos a nivel mundial, todos en Asia.
En Argentina está el proyecto CAREM, que es un proyecto que fue de punta. Recordemos que Argentina, luego de que un científico nazi engañara a Perón diciéndole que le iba a dar la fusión nuclear controlada, tuvo un desarrollo real de la ingeniería nuclear de punta, y eso hace que hoy esté sentado en una mesa internacional de países con tecnología nuclear para uso civil. Si bien este proyecto CAREM está desfinanciado, el gobierno anunció que se va a trabajar en conjunto con un desarrollo de reactores nucleares pequeños de tecnología norteamericana. Y esto significa la posibilidad de poder generar reactores nucleares en serie, cosa no menor si se tiene en cuenta la infraestructura anteriormente necesaria para la implantación de una planta nuclear. Lo que se habla ahora es que se podrían hacer en una fábrica y llevarlos a cualquier lugar del mundo. Estos reactores, entre comillas, pequeños, servirían, por ejemplo, para reemplazar centrales de carbón, servirían para poner energía eléctrica en zonas inhóspitas, pero nos queremos detener también en el uso de que servirían para alimentar, por ejemplo, hub de datos o de inteligencia artificial, donde se podría poner al lado de los sistemas que alimentan la inteligencia artificial, por ejemplo, o el minado de criptomonedas, una central nuclear que directamente les dé energía continua y de manera estable. Este es un gráfico de cómo está actualmente la situación, en la cual, por ejemplo, regiones como Alemania y toda la Unión Europea, que venían dando algunos pasos atrás respecto de la energía nuclear, nuevamente relanzan este tipo de tecnologías que prometen un futuro más nuclearista de lo que se venía pensando después de lo mencionado de Fukushima o Chernobyl. Para ir redondeando el programa, vamos a dejar abiertas algunas preguntas que a nosotros nos dispararon a hacer este capítulo de temperamento y que pretendemos dejarlas abiertas para futuros debates, programas y reflexiones. Una muy importante es qué tipo de sociedad produce o necesita de la existencia de la energía y de la tecnología nuclear. Otra pregunta es, dentro de esta misma sociedad, ¿cuál es su forma de conocer? ¿Qué tipo de ciencia hace posible el desarrollo de esta tecnología a nivel histórico? Y dentro de esto, nosotros queremos aclarar que este no es un programa, ni el nuestro es un espacio que pretenda oponerse al desarrollo de algún tipo de tecnología para promover otras. No estamos acá bregando por un capitalismo verde. Creemos que todas las formas de producción energética actuales, inclusive los millones de kilómetros cuadrados que hay de paneles solares y la cantidad de baterías de litio que no sabemos al fin de la historia dónde van a ir a parar, responden a este mismo tipo de sociedad, a este mismo tipo de economía que pudo producir y lleva adelante la tecnología nuclear. De hecho, hasta los ecologistas nos dicen, algunos ecologistas nos dicen que hay que hacer reactores nucleares porque, porque no producen dióxido de carbono. Y a partir de acá decimos, bueno, la energía nuclear particularmente, pero también podemos pensar en el cambio climático, son claros ejemplos de cómo el capitalismo se devora los recursos del pasado, cómo se devora el combustible que al planeta Tierra le costó tantos años producir, no está bien dicho, pero dar existencia, y deja toda la mugre para hipotecar al futuro, como los desechos radioactivos o como las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces nosotros queremos decir también que, bueno, lo ecológico y lo nuclear no son cuestiones que tengan que ser de dominio de especialistas. Tenemos que salir del dominio de los especialistas y debatir estas cuestiones como cuestiones sociales y no como cuestiones técnicas o sanitarias simplemente. Vamos cerrando el programa. Para reafirmar nuestro compromiso contra la guerra del capital, queremos compartir con ustedes un fragmento de un texto de David Watson. David Watson pues, está vivo todavía, compañero de la revista norteamericana Fifth Estate, que hacía junto al querido Fry Perman.
de quien editamos en Lazo Ediciones algunos textos de él. Aquí hace un señalamiento muy interesante y queríamos compartirlo con ustedes. Quienes argumentan que podemos mantener una civilización industrial urbana, entre comillas, inocua para el usuario, donde no haya energía nuclear, no se dan cuenta que el crecimiento de la economía de producción de masas, alimentada por cualquier energía, devora el mundo para reducirlo a cachivaches y a residuos tóxicos. La adicción al beneficio, al poder y a una megalópolis que se expande interminablemente continuará socavando la vida con o sin energía nuclear. La Guerra del Golfo fue un claro ejemplo de la adicción al capitalismo por la energía que en este caso tenía que ver muy poco con la energía nuclear. Como expresaba un cartel de un manifestante en contra de la guerra, el petróleo es el crack del capitalismo. Un movimiento antinuclear que no comienza a enfrentar el sistema capitalista en su totalidad, y no solamente las centrales nucleares, sino el petróleo, la producción y los mercados, el militarismo, la cibernética, los medios de comunicación y la ingeniería genética, se enfrentará única y exclusivamente a una de las cabezas de la hidra, dejando la raíz intacta. Tal enfoque no solamente está destinado a fracasar, sino que también podría fortalecer aquello que más necesitamos destruir, si queremos que prevalezca la vida. El sistema de la energía nuclear creció con la guerra y no puede separarse de la acumulación de armas nucleares por parte de las naciones y la inexorable marcha hacia la guerra. Así, cualquier resistencia a la energía nuclear debe enfrentarse necesariamente no solo a las armas nucleares, sino a la maquinaria militar. Quien no vea que reclamar el desarme nuclear lleva lógicamente a la guerra contra el propio Estado imperialista desafía la razón. De nuevo, uno comienza con un aspecto único y aislado y termina con la totalidad de las interconexiones. La oposición a lo nuclear debe finalmente terminar ligada a la abolición de los ejércitos, los estados y los imperios rivales que lo controlan. Hasta la próxima.